Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Que Dios les bendiga, hermanos. Tengo la bendición de poder estar un miércoles más aquí compartiendo la palabra. Voy a continuar con el estudio que dejé inconcluso la semana pasada. Con el último punto del estudio, estamos haciendo un estudio especial en el capítulo 4 de Gálatas. Así que los invito a que puedan buscar su Biblia. Y vamos ahora a orar para poder comenzar. Así que los invito a que puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar y vamos a dar la gracia a Dios por este día y pedirle también que pueda hablar a nuestros corazones a través de su palabra. Gracias, Padre, te damos por esta tarde, te damos las gracias por este día, por nuestras vidas, Señor. Gracias porque estás con nosotros, Señor. Gracias porque guardas nuestras vidas, Señor, de todo peligro. Te pido, Padre, que por favor ahora puedas librarnos de toda distracción, que puedas perdonar primeramente todos nuestros pecados, que puedas limpiar nuestros corazones de toda maldad, nuestros pensamientos, Señor, de todas esas cosas que no son tuyas, Señor, que son de nuestra propia carne. Queremos agradarte, queremos obedecerte, Dios mío. Queremos, por favor, que tú puedas obrar en nuestras vidas y queremos oír tu palabra y ser obedientes a ella, Señor. Queremos poner en práctica tu palabra. Te pido, Señor, que abra nuestro entendimiento, que hables a través de tu palabra a nuestros corazones. Bendice a aquellos que, que están de vacaciones, disfrutando, Señor, descansando. Ayúdalos, Señor, a reponer su energía, a compartir con sus familias, Señor, y a disfrutar estos momentos que tú también les regalas, Señor. También te pido por aquellos que están con COVID, Señor, que están pasando momentos complicados, Señor, producto de este virus, Señor. Te pedimos en especial por Lilian y su familia, Señor, para que tú sigas sanándolos, Señor. Y así por cada uno, Señor, de los hermanos de esta congregación, por los que están conectados, Señor, por los que no también, Padre. Y te pido que bendigas también esta transmisión, que pueda salir bien, Señor, fluido, sin ninguna interrupción, sin ninguna cosa que pueda distraer nuestra atención de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pido. Y háblanos, Señor, ahora a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos. Como les dije recién, vamos a continuar con la tercera parte del estudio. El miércoles pasado compartí 2 puntos de un estudio de 3 puntos. Hoy día voy a continuar con la última parte. Quiero retomar un poquitito para los que no se pudieron conectar la semana pasada, para los que tal vez no pudieron participar. Voy a hablarle un poquitito del contexto y una pequeña introducción para que puedan entender de qué estamos hablando. Bueno, Gálatas capítulo 4. La carta a los Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, y fue escrita por el apóstol Pablo al final de su primer viaje misionero, que como les compartí el miércoles anterior, también esto está registrado en los capítulos 13 y 14 del libro de Hechos, la carta de Hechos. Eh, y en este viaje, Pablo enfrentó mucho sufrimiento por compartir el Evangelio. Mucho sufrimiento en medio de los gentiles, también en medio de los judíos, incluso anterior a eso había tenido unas diferencias con Pedro y con el resto de los apóstoles, ya que hasta ese momento, como el año 50 después de Cristo aproximadamente, el énfasis de los apóstoles y de la predicación en general había sido hacia los judíos, se les hablaba del evangelio a los judíos. Y Pablo había sido motivado y había sido guiado por el Espíritu Santo a predicarle también a los judíos, pero específicamente a los gentiles, o sea, a las personas que no eran judíos de nacimiento, a personas comunes y corrientes, como cada uno de nosotros. Y Pablo dedicó mucho de su tiempo a estos cristianos. Y bueno, la predicación a los Gálatas fue muy fructífera, fue bien recibida y muchos reconocieron a Jesucristo como Señor, entregaron su vida a Él, a pesar de todo el sufrimiento y de todo lo que tuvo que pasar Pablo. Si pueden revisar en más detalle luego del estudio, o tengan un tiempecito, estos capítulos del 13 al 14 y 15 de Hechos, incluso
Pablo fue apiedrado. Fue difícil los momentos que vivió, pero había un gozo grande porque había compartido el Evangelio y el Evangelio había sido bien recibido, muchos entregaron su vida al Señor. Pero, lamentablemente, estos cristianos que con tanto entusiasmo habían recibido el Evangelio y también habían recibido con mucho entusiasmo a Pablo, estaban retrocediendo a sus antiguas vidas, a las vidas que tenían antes de haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y esto era triste, sobre todo para Pablo, porque Pablo era su padre espiritual. Esto a Pablo le dolía mucho. Es como los que tenemos hijos, yo tengo hijos pequeños, pero cuando un hijo se hace lo contrario que sus papás le dicen, tanto tiempo invertido, tanto tiempo enseñándoles que ellos ahora decidan y hagan lo que quieran con su vida, es triste, es muy triste que desobedezcan, sobre todo la palabra de Dios. Por eso a Pablo le dolía mucho, estaba triste y también estaba molesto porque una de las razones por la que estos hermanos estaban retrocediendo era por la influencia de los judaizantes. ¿Quién eran los judaizantes? Eran personas que no les bastaba con el sacrificio de Cristo. Ellos sí reconocían a Cristo, había un lugar especial para Cristo, pero no bastaba, porque era necesario para ello aplicar las antiguas tradiciones, las reglas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, que era un pacto condicional y no el de la gracia, y esto lo aplicaban para poder ser cristianos genuinos, verdaderos cristianos. Hoy voy a compartir la última parte de este estudio que titulé Un llamado a la libertad. Así titulé este estudio. Y la semana pasada estudiamos 2 puntos. ¿Se escucha bien? Hay bastante bulla aquí en el pasaje. Así que ahí me escriben si se escucha bien, por favor. Bueno, la semana pasada estudiamos 2 puntos. El primer punto fue un llamado de esclavitud a libertad. Y en este punto que compartí, Pablo comparó los 2 pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el de la ley y el de la gracia. Y les decía a los gálatas que ellos antes, cuando estaban en el antiguo pacto, no tenían derecho a ser herederos, porque eran solamente, no eran hijos legítimos. Ellos no podían entender bien el tema de que, pero ¿cómo vamos a ser, somos hijos de Dios? Y no lo podían entender muy bien. Entonces, Pablo le hablaba que gracias al sacrificio de Cristo, Dios los adoptó como a hijos legítimos. Y ahora, porque son hijos legítimos, eran herederos de la promesa, eran herederos de la promesa de la redención, de la salvación. Y el segundo punto que estudiamos la semana pasada, le puse un llamado a no retroceder a la esclavitud. Y en este punto, Pablo escribió lamentándose por el retroceso espiritual que los gálatas habían tenido. Y también les hace un llamado de atención, les escribe bastante duro. Los gálatas estaban aparentando como que eran cristianos maduros, por las cosas que dominaban, por las cosas que hacían, el conocimiento que tenían, pero en realidad lo único que ellos estaban haciendo era demostrar lo inmaduros que eran. Estaban mostrando su inmadurez espiritual. En realidad no eran maduros, eran inmaduros, estaban retrocediendo porque el sacrificio de Cristo ya no le era suficiente. Estaban haciendo más cosas para poder ser aceptos ante Dios. La madurez espiritual no es algo que nosotros como cristianos podamos aparentar. La madurez espiritual es la manera en cómo nosotros nos vamos a enfrentar a las situaciones, a las distintas situaciones de la vida cotidiana. Y no solamente enfrentándolas, sino que aplicándola, aplicando el consejo de Dios, aplicando la palabra de Dios a cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Eso es ser un cristiano maduro espiritualmente.
no podemos aparentar. La madurez espiritual es más bien como una consecuencia, es, es como el fruto de nuestra comunión con el Señor, y no tenemos que olvidar eso. No es algo que podamos aparentar ni mostrar, soy maduro espiritual. No, porque se va a poner a prueba en la medida que vayamos viviendo distintas situaciones. En el último punto de este estudio, vamos a estudiar los versículos 12 al versículo 18. Gálatas, entonces busquen ahí en sus Biblias, Gálatas 4 del 12 al 18. Y vamos a leer, para empezar, desde los versículos 12 al versículo 14. Versículo 12 al versículo 14. Y este punto le puse como subtítulo un llamado a avanzar a libertad. Todo lo que les contaba recién es la manera en que Pablo le había escrito. Bien, bien duro le había escrito, con tristeza, con enojo por lo que estaban haciendo ellos de retroceder. Pero ahora Pablo les hace un llamado de amor. Es bien distinto a la manera en que le estaba escribiendo anteriormente. Está buscando su afecto. Punto 3 de este estudio, versículos 12 al 18, le puse un llamado a avanzar a la libertad. Y vamos a leer desde los versículos 12 al versículo 14. Y dice: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Si bien las palabras que Pablo escribió en los versículos anteriores fueron con dureza, fueron con desilusión y además fueron con bastante pasión, en este último punto, Pablo abre su corazón hacia los Gálatas y se pone a la altura de los Gálatas y le dice en el versículo 12: hermanos, yo me he identificado con ustedes. Y esto significa que Pablo se estaba relacionando con ellos como iguales, y no solamente como su padre en la fe, porque recuerden que Pablo era el padre espiritual de los Gálatas. Él tenía una autoridad sobre los Gálatas, pero se estaba poniendo como igual, en el mismo nivel que ellos, mostrándoles de una manera práctica la humildad que debían tener. Y les dice: les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Recordemos quién está escribiendo esta carta. A mí me hizo bien recordarlo, bien pensar, porque de repente uno ve cosas y las pasa por obvio en la Biblia porque las lee siempre. Se hace algo como detalles importantes que uno pasa por alto. Esta carta la escribió Pablo, no lo olvidemos. Y Pablo, antiguamente llamado Saulo, Saulo de Tarso, el fariseo de fariseos, el más orgulloso que podía haber. Era una persona que era muy orgullosa, que tenía mucho celo por la ley, por guardar las tradiciones. Y era alguien que se justificaba y que creía que por su celo, que por su rectitud, por las cosas que él guardaba, iba a ser salvo, que esas cosas finalmente iban a hacer la diferencia, que él iba a ser un verdadero seguidor de Dios. Si bien los Gálatas eran duros, bien duros, no lograban entender, Pablo había sido más duro que ellos anteriormente, antes de conocer al Señor. Y por eso es que él se pudo identificar con los Gálatas. Y ahora le está pidiendo que se puedan identificar con él, porque él era un testimonio vivo, Pablo. Cristo había cambiado su vida.
Y él había comprendido que ya no había nada que él pudiera añadir, nada que pudiera hacer para poder ganar la salvación, porque la salvación era algo que era por gracia, era algo que uno no merecía, pero que solamente reconociendo a Cristo como Salvador le iba a obtener. Pablo era un testimonio vivo, y por eso, identifíquense ahora conmigo, decía, yo fui de esta forma, pero lo comprendí. Para, para el mismo hecho de Pablo poder haberle hablado de Jesucristo a los gentiles, tuvo que dejar mucho de lado. Tuvo que dejar la ley, tuvo que dejar las tradiciones, tuvo que dejar mucho de lado para poder hablarles de Cristo. Y Pablo ahora les habla de una manera distinta. Anteriormente en el capítulo 3 incluso les dice, oh Gálatas insensatos. Hay otras versiones que dicen, oh Gálatas tontos. ¿Cómo no pueden entender quién los engañó, quién los fascinó para que dejaran el camino y volvieran atrás? Les estaba hablando con enojo, les estaba hablando con dolor, pero ahora le estaba hablando con preocupación. Y aunque en Hechos 13 se menciona que los judíos persiguieron duramente a Pablo durante su estadía ahí, él le aclara en ese mismo capítulo que no le habían hecho ningún daño y que por el contrario lo habían recibido con mucho entusiasmo y a él y al Evangelio. Aquí lo vuelve a mencionar en el versículo 13 y el versículo 14 que acabamos de leer. Pablo quería mantener las buenas relaciones que tenía con los Gálatas. Estaba realmente preocupado por ellos, pero por eso, no por eso iba a dejar de hablarles la verdad. No era como... hay personas que, como se dice vulgarmente, y lo dice la canción también, nunca quedan mal con nadie, quieren quedar bien con todos. A Pablo no le importaba, a él le importaba mantener la relación con ellos porque era su padre espiritual, le hacía un llamado espiritual, un llamado de atención porque era su padre espiritual, pero él quería que ellos pudieran cambiar, que pudieran darse cuenta, y si lo tomaban, bien, y si no lo tomaban, pucha, es la palabra de Dios, y él lo iba a hablar. Él iba a hablar porque estaba preocupado por ellos como un padre espiritual, estaba preocupado por qué estaba pasando con sus vidas. Y esa es algo importante que nosotros también tenemos que, una actitud importante que nosotros tenemos que tomar con, con aquellos que nosotros tal vez somos referentes, porque lo queramos o no, hay personas que están viendo nuestra vida y nos están tomando como referente. Partiendo, estoy hablando de gente externa en nuestras casas, nuestra esposa, nuestros hijos. Si, si tu esposo no es creyente, tu esposo quizás en tu casa. Entonces, es importante comprometernos. La, la primera visita, la primera predicación que Pablo hizo a los Gálatas, como le mencioné, en, en Gálatas 14, del 1 al 20 menciona, que fue producto de una debilidad física. Y aquí lo vuelve a mencionar en los versículos que acabamos de leer. Y se desconoce específicamente a qué se refiere esta debilidad física, pero pudieron haber sido problemas oculares. Algunos dicen que también pudieron haber sido heridas, o malaria, incluso epilepsia, pero lo que más los eruditos lo que más creen es que pudieron haber sido problemas a la vista. Eh, y el punto, que tenía una debilidad física y al parecer era algo visible a los demás, era algo que los demás podían percatarse que, que tenía un problema, una debilidad física. Y eso a ellos podía haberles causado alguna molestia o podía haber considerado incluso su presencia como ofensiva. Viene un enfermo acá a hablarnos, porque así eran culturalmente, con las personas que tenían alguna debilidad física. Pero a pesar de todo eso, Pablo dice que lo recibieron como un ángel de Dios.
lo recibieron muy bien. Eso significa que lo recibieron con hospitalidad, que lo recibieron como alguien que tenía una autoridad, que tal vez él no merecía, pero reconocían que él era un enviado de alguien, de Dios, un enviado de Jesucristo. Y por eso lo tenían en estima, lo recibieron bien. Los Gálatas habían reconocido la autoridad que Pablo tenía porque Dios se la había dado y por eso lo respetaban. Para los religiosos de este tiempo, de ese tiempo, perdón, el acercarse a una persona que era enferma, una persona que tenía alguna debilidad física, no era algo bien visto. La sociedad no lo veía bien, pero ellos dejaron ese prejuicio de lado para poder ser hospitalarios con Pablo. Y hay muchas cosas buenas que nosotros podemos aprender de la conducta de los Gálatas. Cuando ellos recién habían conocido al Señor, porque ahora ellos se estaban apartando, pero hay cosas buenas que podemos aprender de los Gálatas, es que ellos no tuvieron prejuicio para recibir a Pablo a pesar de su condición. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Si viene alguien en condiciones de alguna debilidad física, algún problema físico, ¿lo recibiríamos igual? Sobre todo si es una persona que está compartiendo de la palabra de Dios, ¿o vamos a hacer acepción de personas? No lo podemos hacer. Ni tampoco podemos ignorar a las personas que puedan estar padeciendo algún dolor, padeciendo alguna enfermedad. Lo que tenemos que hacer es cuidar de esas personas como si fueran Jesús mismo. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Esa es una de las buenas actitudes que tuvieron los Gálatas con Pablo. Lo recibieron, a pesar de cómo él se veía, a pesar de su debilidad física, lo recibieron como un ángel. Y es la actitud que tenemos que nosotros también tomar con personas que puedan llegar a la congregación, que puedan llegar a nuestras casas, con personas que nos podamos topar por ahí. Muy importante. Un momentito. Bien. Versículos 14 y 16. Recuerden, ellos lo habían recibido con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Y ahora versículo 15 y versículo 16 dice, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad, me he vuelto su enemigo. Es bien fuerte este versículo. Como ya lo mencioné, la primera vez que recibieron a Pablo fue en circunstancias difíciles. Pablo estaba enfermo y a pesar de eso ellos lo recibieron con gran entusiasmo. Pero ahora Pablo les pregunta, ¿dónde quedó todo ese entusiasmo por recibirle y por recibir el mensaje del Evangelio? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó todo ese entusiasmo, todas esas ganas? Otras traducciones dicen, ¿qué pasó con el entusiasmo que estaban experimentando? Porque ellos habían recibido a Pablo, habían recibido el Evangelio. Dicen en Hechos 13:48, al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Todos los gentiles se habían alegrado y celebraban la palabra del Señor. Gran entusiasmo, gran emoción. ¿Recuerdas tú cuando recibiste a Cristo como Salvador? ¿Recuerdas las cosas que hacías cuando recibiste a Cristo como Salvador? El primer momento cuando estabas en sus caminos, el primer amor. ¿Qué pasó con todo ese entusiasmo con el que recibiste la palabra de Dios en ese momento? ¿Dónde quedó?
¿Ha cambiado algo? Pablo estaba convencido de que ellos hubieran sido capaces hasta de sacarse un ojo para dárselo. Por eso algunos sugieren que a través de este versículo que el problema físico que tenía Pablo era un problema visual, un problema ocular. Pero en esta cultura, la amistad, para poder entender por qué dice, hubieran sido capaces de sacarse un ojo para dármelo, la amistad se demostraba por los sacrificios. Y a través de esto, Pablo estaba reafirmando el vínculo de amistad que tenía con los Gálatas, porque el sacrificar un ojo era un acto de gran sacrificio. O sea, ellos se demostraban mutuamente el afecto, la gratitud, la amistad que tenían. Y por eso Pablo está extrañado de que ahora estuvieran en su contra, estuvieran en contra del Evangelio. Versículo 16, es bien fuerte, dice, y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Chuta. ¿Cómo recibimos nosotros una exhortación de algún siervo de Dios, de algún líder, de alguien espiritual, de alguien maduro espiritual, de nuestros padres? Nos enojamos, nos vamos, o tomamos a esa persona como ahora es mi enemigo, ¿no? Porque parte de una relación sana, parte de ser un cristiano maduro, parte de ser un cristiano de verdad, es decir la verdad. Y a veces la verdad duele, pero es importante decirla. Pablo eh, quería que ellos pudieran volver al camino. Pablo, para ello, estaba dispuesto a hablarles la verdad, no suavizarles el mensaje para que no se pudieran ofender, ¿no? Él les estaba diciendo, ¿qué les pasó? ¿Dónde quedó todo ese entusiasmo? Y no es que los Gálatas, importante recalcarlo, que no es que los Gálatas hayan perdido su salvación, no, pero ellos estaban camino allá a apartarse, estaban en ese camino, en ese punto. Yo quiero preguntarte a ti, ¿en qué punto estás? ¿Estás en ese camino, ya apartándote del camino de la salvación? Piensa cómo está tu vida. ¿Dónde quedó todo ese entusiasmo que tenías por la palabra de Dios? ¿Dónde quedó todo ese entusiasmo que tenías para poder buscar al Señor en la mañana, en la noche, orar, pedir su dirección? Si ya no está eso, ¿dónde está? ¿En qué parte del camino estás? Y es tiempo de volvernos al camino. Igual que los Gálatas, volvernos al camino nuevamente. Si ya nos dimos cuenta de que estamos haciendo mal las cosas, de que estamos apartándonos, no estamos obedeciendo al Señor, enderezcamos nuestro camino y volvámonos al Señor. Lo que los Gálatas habían perdido, que es algo que es una alerta que nosotros tenemos también, eh, que cuando pasa esto es porque este es un signo de que nosotros nos estamos apartando cuando perdemos el gozo de la salvación, cuando perdemos el gozo de la salvación, cuando ya no estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, que era lo que le pasaba a los Gálatas. Ese es un signo de que nosotros ya nos estamos apartando del camino. Volvamos a buscar del Señor, volvamos a acercarnos a Él. ¿Recuerdan los discípulos cuando iban camino en Maús? Cuando escucharon a alguien que se les acercó y se dieron cuenta que era Jesús y dijeron, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos. Somos justificados por fe. Y esto no es algo que no podemos olvidar, no podemos olvidar esto, que somos justificados por fe y que cualquier intento por tratar de ser más agradable ante Dios solamente nos va a apartar de Él.
Así que no sirve hacer cosas religiosas, de rituales. No, si realmente te estás alejando del Señor, vuelve a tener una comunión personal con Él. Es así de simple. No hagas más cosas, no intentes mostrarte ante los demás, simplemente busca del Señor. Los Gálatas estaban perdiendo todo este entusiasmo que alguna vez tuvieron y estaban perdiendo el gozo debido a que se estaban volviendo personas legalistas. Y el legalismo, finalmente, lo único que va a hacernos sentir es culpables. Porque el legalismo lo único que hace es apuntar nuestro fracaso. Porque nosotros no podemos por nuestra cuenta, recuérdenlo, solo por fe. No podemos ver lo que Cristo ya hizo por nosotros cuando nos volvemos legalistas, cuando nos volvemos metodistas, rigurosos, rígidos. Si tal vez ya no tienes ese mismo entusiasmo que tenía antes por la palabra de Dios, si te sientes inquieto, si te sientes culpable, yo te invito a que puedas replantearte el enfoque que le estás dando a tu vida como cristiano. Y que puedas pensar si realmente estás viviendo por fe en Jesucristo o estás tratando de cumplir reglas o estás tratando de aparentar o de cumplir expectativas de otros. Porque ese era el problema que tenían los Gálatas. Ellos estaban aparentando, ellos se estaban volviendo legalistas por la influencia de los judaizantes, y ellos estaban olvidando que era por fe y no solamente, no por las cosas que ellos podían estar haciendo. Importante. Y resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. La confusión de los Gálatas había llegado a tal punto que a pesar del afecto que anteriormente le habían mostrado a Pablo, cómo recibieron a Pablo, lo recibieron como un ángel, ahora lo estaban considerando su enemigo. Pablo no le estaba haciendo ningún daño, solo le estaba diciendo la verdad, y ni siquiera su verdad, le estaba diciendo la verdad del Evangelio. La misma verdad que en otro tiempo recibieron tan bien. La misma verdad que había cambiado sus vidas. Ahora la recibían mal. ¿Cómo recibimos la palabra de Dios? ¿La estamos recibiendo como un ataque, como algo destructivo? ¿O como algo constructivo? Que la palabra de Dios es algo constructivo para que nosotros podamos cambiar nuestras vidas. Dicen en Proverbios 12:15, la versión NTV lo tengo escrito, la nueva traducción viviente. Proverbios 12:15. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. En el capítulo 5, el versículo 7 de Gálatas, también dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Esta es una de las características de una persona que se está volviendo legalista, una persona que se está volviendo religioso y de alguien que en realidad no confía en Dios. ¿Cuál es esta característica? No escuchar la exhortación, creer que siempre están haciendo las cosas bien, en su forma, a su manera. Porque un cristiano a mi manera, no un verdadero cristiano nacido de nuevo. ¿Por qué no? No puede ser así. La Biblia es clara y tenemos que obedecerla. ¿Y a quién le gusta que lo exhorten cuando está haciendo las cosas mal? A nadie. A nadie le gusta. Porque es algo molesto. Porque somos orgullosos. Ahí aflora nuestra carne. Sobre todo cuando no tenemos una comunión con el Señor y alguien nos dice que estamos haciendo algo mal, nos vamos a justificar y
bueno, no, ahí nos vamos a defender y podemos dejarla embarrar. Pero es necesario que seamos humildes, sobre todo si esta exhortación viene de parte de algún cristiano maduro, de algún amigo querido, de alguien que le importamos, porque a alguien que le importamos nos va a decir las cosas para que nosotros podamos cambiar nuestra vida. Y la clave para poder recibir bien una exhortación es la humildad. Y la humildad es algo totalmente distinto y contrario a la arrogancia, porque la arrogancia la produce el legalismo. Debemos andar en el Espíritu para que esa verdadera humildad pueda aflorar en nuestras vidas, tanto como para recibir una exhortación y también como para dar una exhortación a alguien. Es importante que nosotros podamos hacer todo esto bajo la dirección del Espíritu Santo, porque si no también van a ser solamente nuestras palabras y ahí sí vamos a dejarla embarrar, porque vamos a ofender a esa persona, vamos a caer en descalificaciones a esas personas. No, aquí lo que estamos atacando es el pecado. Oye, endereza tu vida, tu camino, vuelve al camino del Señor. Versículo 17. Dice, aquí está hablando de los judaizantes. Estos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Estos falsos maestros, estos judaizantes, ellos reclamaban ser las autoridades, únicas autoridades religiosas, porque eran los que eran expertos en el judaísmo, como también eran expertos en el cristianismo. Y de esta manera ellos persuadían a los creyentes a volver a sus antiguos ritos para poder acercarse más a Dios. Eso había quedado en el pasado. Pero ellos manejaban el cristianismo como una empresa. Eso es lo que hacían. Ellos eran adoradores, eran elocuentes, eran personas que aparentaban ser intelectuales, pero en realidad las intenciones que tenían en su corazón eran solamente, eran perversión, eran personas egoístas. Los aduladores. En realidad a estas personas lo único que les interesa es su propio bienestar, no les interesa el bienestar de los demás. Una persona que es aduladora siempre tiene una doble intención y tienen un discurso persuasivo. Por eso tenemos que cuidarnos de ellos. Lean Santiago, ahí habla mucho sobre ello. Judas, léanlo, porque hay que conocer la palabra para poder diferenciar y conocer a quienes son aduladores, a quienes son personas que solamente buscan un beneficio para ellos y nos están apartando del Señor. Este versículo, el 17, el contraste del versículo 16. Tenemos que valorar a las personas que nos digan abiertamente las verdades. Obviamente siempre tiene que estar el amor de por medio, pero el amor no significa ser así como un cuidadito que se puede quebrar, ¿no? Si uno ama, dice la verdad, porque quiere un cambio, porque no quiere que la otra persona se pierda. Una persona que va con la verdad es una persona que realmente es un amigo, alguien que se preocupa por nosotros. Personas que son personas que realmente están preocupadas por nuestro bienestar. Dice en Proverbios 27:6, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Pablo había demostrado su amor por los Gálatas porque les estaba diciendo la verdad. Se puso a su altura, les habló con la verdad, pero ellos no estaban aceptando. Si llevamos la actitud de los Gálatas
este proverbio que acabo de leer, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Ellos, los Gálatas, estaban prefiriendo los besos del enemigo. Estaban prefiriendo los besos del enemigo que los estaban llevando a la esclavitud. Eso era lo que preferían. Porque Cristo los había hecho libres. Y los había hecho, los había convertido en hijos, en herederos, como lo estudiamos la semana pasada. Si no lo escucharon, pueden volver a verlo aquí en el canal de YouTube. Ellos preferían ser como esclavos, preferían ser como mendigos. Y esto es lamentable porque hay gente que quiere eso, que prefiere vivir como un esclavo, como un mendigo, siendo que somos hijos herederos, somos de la familia de Dios. Es triste ver cómo de repente hay iglesias que, que tienen, que influyen para mal a la congregación. Y hay harta influencia en la iglesia hoy en día de extremos. Y tenemos que tener cuidado de eso, mucho cuidado, porque ambos extremos, están los extremos de los que son muy liberales, los que son muy, ejemplo, el típico caso del calvinismo y el arminianismo. Hay iglesias que son demasiado rígidas y hay iglesias que son demasiado relajadas, por decirlo de alguna forma, con las cosas esenciales. Y ambas caen en hacer cosas o en no hacer cosas para poder ser más agradable al Señor, para poder ser un mejor cristiano, y ya empiezan a poner reglas y sobre reglas, y tenemos que tener cuidado con eso, porque hay mucha influencia en las congregaciones, en la música cristiana, en todo aspecto, y tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo vamos a poder diferenciar? Estudiando la palabra. Así que animo a que puedan estudiar la palabra, porque solamente estudiando la palabra vamos a darnos cuenta cuando algo no está bien. Y me llama la atención lo que dice la parte final del versículo 17, que dice, lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Desconocemos las razones del por qué los Gálatas estaban cayendo en todo este tipo de cosas. Lo desconocemos a fondo. Algunos creen que pudo haber sido por miedo, quizás de la persecución de los judíos que eran más nacionalistas o de los mismos judaizantes que de alguna manera, si ellos no estaban con ellos, que estaban siendo como una mayoría, iban a ser perseguidos. Pero la razón que sea era un problema que estaban teniendo, y para nosotros también es un problema, porque no tenemos que apartarnos por ningún motivo del camino de la gracia. Si nos alejamos de eso, si empezamos a creer que haciendo más cosas les vamos a agradar más al Señor, ya estamos mal, estamos mal. No podemos volver atrás y tenemos que tener cuidado con estos aduladores. Y le advierte Pablo que ellos querían alejarlos, como muchas veces se usa el término dentro de la iglesia, los ladrones de ovejas. Es triste ver que muchas iglesias crecen con ovejas de otras congregaciones, pero no están ganando almas perdidas afuera. Es muy triste ver eso. Y por lo general son personas aduladoras, personas que van a hablar mal de los líderes, mal del pastor, y van a exaltarse ellos mismos. Incluso van a ofrecer cargos. Es algo que nosotros hemos visto. Por eso tenemos que tener cuidado con todas esas personas que, en vez de ser discípulos para Cristo, en vez de animarte a que tú incluso puedas solucionar tus problemas con tu pastor, con tus líderes, te dicen, vente para acá mejor, para que no tengáis problemas. Cuidado con esas personas,
porque un verdadero cristiano habla con la verdad y te va a animar a que tú puedas ser un verdadero cristiano y puedas aplicar la palabra de Dios y puedas reconciliarte con los hermanos. En vez de decir, ya, ven para acá, y ganan más ovejitas, y ganan más ovejitas, y iglesias crecen con puras iglesias de otras congregaciones. Es la realidad que se ve a nivel general dentro de la iglesia. Cuidado con los aduladores, cuidado con personas que buscan discípulos para ellos mismos, que no están buscando discípulos para Cristo. Los judaizantes eran este tipo de personas. Ellos estaban buscando que los gálatas se acercaran a ellos, que se alejen de Pablo, que se alejen de ellos, para ganarlos para ellos mismos. Cuidado con las personas también que pongan más cargas pesadas, como lo hacían los fariseos, cargas que ni ellos mismos podían llevar. Porque todos esos caminos, todas esas cosas, lo único que van a hacer es llevarte por un camino de perdición, no por un camino de salvación. Y por eso hay mucho de lo que pasaba aquí en la iglesia de Gálatas que nosotros tenemos que rescatar y meditar y pensar qué es lo que pasa también hoy día, porque sí, pasamos cosas similares. Y por eso tenemos que cuidarnos. Versículo 18, ya para concluir. Dice, está bien mostrar interés, con tal de que este interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. En el pensamiento antiguo, las cartas eran como el equivalente a la propia presencia de una persona, que estaba ausente entre los demás. Pablo les estaba deseando a los gálatas que tuvieran el mismo interés o celo por el evangelio verdadero de la gracia, estando él entre ellos o no. O sea, no hacer las cosas como cuando para la vista. Ahí viene el pastor, ya me pongo a barrer. No, que mostraran el mismo interés, estuviera presente o no estuviera presente. Porque tenemos que ser cristianos de una sola línea. Cristianos primeramente espirituales, cristianos bíblicos, cristianos dirigidos y cristianos inspirados por el Espíritu Santo. Porque ante los demás nosotros vamos a poder aparentar, sobre todo si nos vemos tan poco como congregación. Solamente los domingos nos estamos viendo. Tenemos la instancia, entre comillas, de poder estar los otros días que nos reunimos. La oración, los martes, los que puedan, los que quieran participar. Los domingos, les animo a congregarse. Tenemos la oportunidad de congregarnos. Podemos aparentar, pero vamos a engañar, tal vez a nuestra familia, a nuestros más cercanos, por un corto tiempo. Como que estamos mostrando interés y lo vamos a aparentar un leve tiempo, haciéndonos los espirituales. Haciéndonos, porque eso es un signo de inmadurez espiritual. Pero ante Dios no podemos aparentar, y eso es lo que nos tiene que importar, que ante Dios no podemos aparentar, porque Él ve en lo profundo de nuestros corazones. Porque Él conoce quiénes somos. Y gracias a Cristo, el sacrificio de Cristo, nosotros somos salvos. Somos libres de la esclavitud. Lo vemos lejano, porque nosotros no vivimos en un contexto de vivir en la ley, vivir en el antiguo pacto, pero tuvimos vidas pasadas sin Cristo. Él nos hizo libres. No sigamos aparentando. Nos vamos a cansar, nos vamos a debilitar si seguimos intentando aparentar. No es bueno. Eso solamente demuestra la inmadurez espiritual. Los gálatas habían perdido el interés por la gracia y ahora solo buscaban satisfacerse por sus obras, por las cosas que estaban haciendo, debido a la influencia de líderes o de grupos falsos. Es lo que pasa cuando nosotros buscamos satisfacer por la obra, por las obras, por las cosas que podamos hacer, por la apariencia. Finalmente no lo vamos a poder sostener y vamos a perder todo el interés por la gracia
por la gracia de Dios. Lo triste de esto es que ellos no se estaban dando cuenta, no dimensionaban lo que estaban perdiendo y pensaban que ahora iban a ser mejores cristianos por estar cambiando la gracia de Dios por la ley. Oh, es más interesante, más entretenido. Muchas veces hay gente que incluso se ha ido de la congregación por eso, buscando otro tipo de cosas, buscando, es que allá cantan más, allá saltan más, no, es que allá estudian más, tienen más métodos y más cosas. Se van por la obra, por el ritual, por eso solamente se van. No tenemos que olvidarnos de lo importante que es la gracia de Dios y no perder el interés. Y para no perder el interés, tenemos que buscar constantemente al Señor. Como conclusiones a este estudio, y retomando un poquitito el anterior también, somos herederos de la gracia. A través del sacrificio de Cristo fuimos adoptados. No hay nada que podamos hacer carnalmente, las obras, eh, aparentar, intentar agradar a las personas, porque eso es un símbolo de la inmadurez espiritual. Nos vamos a cansar y nos vamos a alejar y vamos a perder el interés en la gracia. Estamos avanzando, hemos crecido, nos hemos estancado, hemos avanzado hacia a la libertad que Dios nos dio a través del sacrificio de Cristo, o estamos retrocediendo hacia nuestra antigua vida sin Cristo, hacia la esclavitud del pecado. ¿Dónde nos encontramos? ¿En qué posición nos encontramos? ¿Cómo está tu comunión con el Señor? ¿Ha avanzado o ha retrocedido? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la palabra? ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló personalmente, fuerte, a tu corazón? ¿Cuándo fue esa última vez? Si ya no recuerdas cuándo fue esa última vez, te invito a que puedas hacerlo. Dios te va a hablar. Dios va a hablar a tu vida, te va a reconfortar. Así que anímate. Te animo a que busques más del Señor, a que puedas refugiarte en Él y aplicar la palabra en cada una de las situaciones que puedas vivir a diario. Vivimos en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, y la única forma de poder enfrentarnos a este mundo tan perverso es aplicando la palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. Te pedimos que nos ayude a recordar tu palabra, aplicarla en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a no retroceder, sino que avanzar, Señor, en nuestra comunión personal contigo. Habla nuestras vidas, Señor. Dirige nuestras vidas. Queremos, por favor, Señor, ser guiados por ti. No queremos volver atrás, Señor, porque sabemos que ese camino solamente nos lleva a la perdición. Ayúdanos, Padre, también a hacer luz en nuestros hogares. Bendice a nuestras familias, Señor. Bendice cada una de nuestras vidas, Padre. Y te pido, Señor, que sigas sosteniendo esta congregación en la que nos permite estar, Señor. Sigue animándonos a mirar hacia ti. Tú sigas siendo el centro en esta congregación y en nuestras vidas también, Señor. Bendice, Señor, también provéenos para nuestras necesidades, Señor. En cada uno de nuestros hogares que nunca falte nada, Señor. Y en nuestra congregación tampoco, Señor. Por eso que también te pedimos que bendigas la ofrenda, que tú sigas proveyendo para cada una de las necesidades de la congregación, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque somos hijos adoptivos y somos herederos, Señor. Gracias porque estamos en tus caminos, Señor, y gracias por esa gracia inmerecida. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos a permanecer en ti, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, que tengan una muy, muy buena noche, que puedan disfrutar ya este tiempecito que llega con su familia. Y nos vemos el domingo. No olviden inscribirse
es importante que puedan inscribirse, tenemos cupos limitados. Los animo a que puedan asistir presencialmente, ahora que tenemos la posibilidad de reunirnos presencialmente, de alabar al Señor juntos, de orar, de vernos, de saber del otro, de estudiar la palabra. Y los animo a que puedan inscribirse, no lo dejen para el último día porque puede que se queden sin cupos. Y que Dios los bendiga y nos vemos. Bendiciones.